La primera parte, la parte más vistosa de la tradición, pero es uno de los 5 elementos. Mucha gente lo conoce como el armazón de la borriquita, pero su nombre técnico es el miriñique o meriñaque. El meriñique está compuesto por la forma del animal y una falda grande. Bueno, parece incorrecto porque ayer estaba lloviendo, pero es una falda grande que tapa las piernas de quien baila. Y se coloca de la siguiente manera. Al ritmo de la palma mientras me la pongo. ¡Vamos! Bien, ya tenemos la primera parte de la borriquita, pero se ve el secreto, que son los tirantes que mantienen la estructura cerca de la cintura de quien baila y mantiene todo el vestuario. Por eso vamos a ocultarnos al ritmo de la palma. Bien, ahora vamos a la segunda parte, que son unas piernas falsas que hacen creer que el personaje que lleva todo el vestuario está montado sobre el animal. Vamos a ver cómo funciona. Y sus aplausos también son importantes para nutrir el espectáculo. Vamos todos al ritmo de la música, con esa palma. Mira cómo suena esto de profesionales. Las piernas falsas no es tan difícil de explicar, es simplemente un pantalón relleno, pero importante que tenga unas alpargatas. ¿Habían visto la alpargata alguna vez en su vida? Sí. ¿Bien bajada? Además de la alpargata, este pantalón tiene un orificio en medio de la pierna, su nombre técnico es hueco. Para que este orificio, vamos a ver al ritmo de la palma. Vamos con un tercer elemento que no tiene chiste, pero es importante porque era allí donde se llevan los alimentos. Un bolsito de medio lado, originalmente hecho con fibras naturales, y se conoce como el mapire. El mapire, al ritmo de la palma. Bien, el mapire este que está acá era utilizado para llevar comida, en la actualidad lo utilizamos para lanzarle caramelos, pero solamente a la gente que grite yo cuando la borriquita pregunta. A ver, ¿quién quiere caramelo? De este lado, ¿quién quiere caramelo de este lado? De este lado siempre gana. ¿Quién quiere caramelo de este lado? No importa cuánto hayan gritado, hoy no traje caramelo. Lo que me traje fue un espejo y una pintura de labios. Me va a matar. De hecho le quiero. Mira, ahorita viene la explicación del por qué ustedes han visto a un hombre vestido de mujer sobre la borriquita. Mucha gente cree que se trata de sexo y diversidad. O sea, el lobo. ¿Me explico? Pero no tiene nada que ver con eso. Vamos con la historia. Oigan bien, mujeres. En Venezuela, entre 1500 y 1700, había una norma hecha por la Iglesia Católica llamada Constitución Sinodal que regía la sociedad. Y esa norma prohibía la participación de las mujeres en festividades públicas. Por eso algunos hombres en los carnavales se vestían de mujer para burlarse de esa norma y darle presencia así al rol femenino. El hombre de la borriquita no es un hombre disfrazado de mujer. Es un hombre representando, dignificando, defendiendo a la mujer. Un fuerte aplauso a la feminidad. Qué bueno que lo hayan entendido, porque ahorita yo voy a tratar de defender al rol femenino por haber sido prohibido en un momento de la historia, colocándome el maquillaje. Bueno, entonces. Pero no quiero chalequeo, no quiero chalequeo. El que empiece el murmullo de pana, se lo digo, sea hombre, mujer, dama, caballero, niño, le clavo su beso, ya. Es que tonero, porque es muy feo, no vayas a decir uy, no. ¡Arriba la palma! A través de este maquillaje defiende a esa mujer que le duele tanto traer una vida a esta tierra. Por eso, sin pena, y me siento orgulloso de representarla. En nombre de ustedes, mujeres, el maquillaje. Para finalizar con la parte teórica,
vamos con un sombrero de cogollo palma baja con unas clineas que representan el cabello largo de la mujer. Señoras y señores, ¿aprendieron? Interesante eso de los labios, ¿verdad? Cuando me coloque el sombrero tendrán a un joven venezolano sin pelo pero joven, orgulloso y sin complejo de ser una burriquita tradicional venezolana. Con ustedes, la burriquita de Venezuela. ¿Quién quiere ver el baile de la burriquita? Pero primero vamos con publicidad. Si su niño llora, ¡epa! Dele leche mampote. Si su niño llora, dele leche mampote. Pero si tu marido llora, dale con el pote. Hablando de pote, les voy a presentar a mi hija. Ya vengo. ¡Ella no es! Esto que está ahí es un pote. Es un pote pero tiene su nombre. La mamá se llama Maraca. ¿Cómo creen ustedes que se llama la chiquita? No se llama Maraquita. Se llama administración. Yo he llegado acá para hacerlos felices. He transferido conocimiento esperando que todos ustedes también transfieran. No. ¿Vamos con el baile? Ah, pero esa es la parte sincera. Ahora vamos con la parte de manipulación. Para que pensaran en Bolívar, piensen 100 bolívares. Amigos y amigas, al final del espectáculo los niños van a pagar en la caja número 1. Pero los adultos van a pagar en la caja número 2. La caja número 2 fue un regalo que me hizo la iglesia, bueno, un cura. ¿Dónde está el regalo que me hizo la iglesia? Hijos míos, bienvenidos a la casa de cambio. ¿Se acuerdan de esta parte de la misa? Para que no digan que los artistas de la calle somos los únicos que pasamos la gorra. La iglesia tiene el Vaticano con bastantes reservas. Yo no tengo el Vaticano, pero los tengo ustedes para hacer mi propia reserva. Hijos míos, al final del espectáculo, libérense del pecado. Libérense de todo el pecado que traigan, hijos míos. El dinero es el pecado. ¿Se están riendo? Espero no llorar yo al final del espectáculo. Por cierto, los árboles son verdes y marrones. Verdes y marrones. Verdes y marrones. Mensajes subliminales. ¿Para qué creen ustedes que yo estudio publicidad? Esto es un chinazo, pero es de corazón. Espero que se rían y lo entiendan y de paso me aplaudan, porque es difícil hacer el ridículo de esta manera. Amigos y amigas, la verdad al final del espectáculo no importa lo que metan, con tal que lo metan con cariño. Muchas gracias. ¿Les quedó claro o lo volvemos a repetir? Vamos, pues. Vamos con el baile. Voy a bailar 3 canciones. La primera representa Nueva Esparta, la segunda el estado Miranda y la tercera el estado Aragua. La burriquita se baila en todo lo largo y ancho del territorio venezolano de formas diferentes, con música diferente, aunque se mantengan los mismos 5 elementos del vestuario. La primera es tierna, van a ver que así como. La segunda es más brincona, porque en el estado Miranda no bailamos para la gente, sino con la gente. Y la tercera, la burriquita es más brincona, más jocosa, se mete por dentro del público, le reparte besos a hombres y mujeres, e incluso van a ver el ritual de iniciación. ¿Estamos listos para ver el baile? Señoras y señores, damas y caballeros, ha llegado el momento de presentarles un artista internacional. Ha conocido todos los países del mundo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer cada uno de los países del mundo porque tengo internet en mi casa. Vamos a ver, chiste, mano. Levanten la mano los venezolanos y hagan una bulla. Ese mismo ánimo y amor, reciban con un fuerte aplauso a la burriquita de Venezuela. Ya viene la burriquita.
mamá. Esta es la burrita nueva que viene de Panamá. Y no había medio más paseo que no tenía bozal. Y no había medio más paseo que no tenía bozal. Yo tengo una burra, vieja y andadora, yo tengo una burra, vieja y andadora, que no se fatiga ya ninguna hora, que no se fatiga ya ninguna hora. ¡Hurra! 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 Yo tengo una burra, vieja y andadora, que no se fatiga ya ninguna hora. Y esta burra tiene gato en las patas, y esta burra tiene gato en las patas, y se ve el tiempo, y se ve el tiempo, y sus cuatro cascos me hacen ojo, y sus cuatro cascos me hacen ojo. Bueno amigos, eso es todo, espero que hayan disfrutado este espectáculo folclórico venezolano, hasta pronto.